Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles y nuevamente en una reunión con Wilfredo Lanza y José María Poveda. José María es psiquiatra y es filósofo. Wilfredo Lanza es filósofo y teólogo, así que se pone el tema muy interesante. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estén donde estén, ¿cómo están? Wilfredo, Muy bien, María. muy bien, gracias. Esperando este momento del día porque me parece que es uno de los mejores momentos en nuestra existencia. Me Así, encanta. a mí también, me Mucho encanta. gusto de compartir este amor a la sabiduría, y además esta ocasión especial de encontrarme pues con gente tan maravillosa como vosotros, con los cuales hacer espejos pues resulta siempre enriquecedor, ¿no? Muchas gracias. Entonces, pues así es. Y resultaba que, claro, de lo que estábamos hablando es que el hecho de por qué es importante que se traten los problemas vitales desde la filosofía, en vez de, por ejemplo, desde la farmacología. Pues porque es que una reflexión evidente, pues después de todos estos años de practicar como neuropsiquiatra, como filósofo, pues preguntándome las razones de la vida, pues qué hace a la gente feliz, pues qué hace a la gente infeliz, qué hace la gente para salir de las infelicidades y cómo se diferencian esas cosas en distintas culturas, ¿no? Entonces, pues resulta que es muy bonito el poder reflexionar precisamente sobre esas cuestiones, ¿no? Y en concreto, hemos visto que la gente no es que se vuelva loca contra toda lógica, o sea, como de repente pues se puso loco, no, es que hemos visto de que eso tiene unas lógicas, hasta en la locura existen lógicas, una lógica. Y esa lógica tiene que ver con que muchas cosas calificadas de locuras y también de momentos estelares de la humanidad son situaciones críticas de la vida. Por eso a nosotros el momento de conexión de Wilfredo y mío en Venezuela tuvo que ver con un curso de doctorado que se llamaba Patología existencial e intervención en crisis. O sea, ¿cómo vamos a negar que existe, pues eso, la enfermedad, el dolor y la muerte? Pues bueno, cualquiera, abre los ojos, te enteras, sales de la burbuja, están ahí. La cosa es cómo se abordan, qué sentido se les da, qué reflexión cabe de hacer de eso. Y ahí es donde resulta que son preguntas filosóficas más que médicas. Porque si el marco que se le da es de amor a la sabiduría, no de odio a la patología. No, mire usted, es que lo de la patología existencial era una manera de decir que las personas en los momentos más interesantes de la vida se le van a abrir opciones a territorios no explorados previamente, sobre los cuales hay que tomar decisiones. Pues entonces, obviamente, desde el momento en que uno nace, pues primera crisis vital para la persona recién nacida y para la persona que le ha parido y para quien tenía que ver en esa situación. Entonces, ese momento es crítico y resulta que ahí toda la gente puede aprender muchísimo o plantar las semillas pues del descontrol. Entonces resulta que ahora mismo, imagínate que de acuerdo con la más reciente legislación educativa española, se ha llamado la atención sobre la necesidad de formar a los pedagogos de toda España en los primeros 1000 días de la vida, porque es un espacio prácticamente desierto desde el punto de vista de que, pues de que se haya dado clases sobre ello de manera normal a la gente, pensando que lo bueno empieza a los 3 años, cuando en realidad nuestra vida se cuece en los primeros 1000 días de la vida. Y eso es una pregunta, en primer lugar, casi filosófica, en la cual además de repente pues aparece cómo se estimulan con los 5 sentidos las personas en ese momento. Pero claro, que si ya lo vemos un poco paranoicos, pues salvo que sea el método paranoide crítico de Dalí, que era un método de forzarse a estar paranoico para estar más creativo, pero sabiendo que es una paranoia que te la has montado. Pues en vez de verla desde esa óptica de lo malo que le puede pasar a la criatura, es de repente desarrollar el talento desde el principio de las criaturas, aprovechando el tremendo potencial. Entonces resulta que es que un caballo nada más nacer ya sabe salir corriendo, tiene más defensas frente a los lobos que un niño recién nacido. O sea, la primera reflexión del otro día era
que cuando empieza a haber cultura, y nos decía el profesor Wilfredo, cuando alguien se queda al lado del otro que tiene el hueso roto, mayormente los de la pierna, porque son los que te ayudan a subirte al árbol, o a salir corriendo y volver a casa. Y que entonces el formar nosotros con esa persona en ese momento en que hay uno que la está pasando dura y otra persona que está allí pues respondiendo, pues entonces era un momento ya cultural, ¿no? Que incluso pues tenía el peso del momento fuego, porque claro, pues si además esa espera es con fuego, bueno, pues tenemos ya mucha más hogar montado, ¿no? Entonces, esa importancia que hay del aprendizaje de las cosas valiosas de la vida y desde el principio. O sea, probablemente en educación nos demos cuenta ahora, una de las cosas que quería comentaros hoy es el éxito que está teniendo una cosa de un profesor de Venezuela, el rector y fundador de la UNITEC, pues que era pues una universidad nacional para investigaciones en tecnología. Y entonces resulta que han dado la vuelta a los programas y en vez de ser un programa, pues aquí estudiamos las máquinas, historia de las máquinas, máquinas de gasolina, máquinas de aire, máquinas de lo que se quiera. No, es una especie de, no, aquí tenemos una lista de preguntas que nos planteamos y sobre las que queremos darle vueltas. O sea que ahora mismo es en las facultades técnicas, en las escuelas técnicas, donde dicen que la actitud del preguntarse y de a qué preguntas en esta universidad les estamos dedicando tiempo. Y qué queremos que se pregunten con nosotros los que vengan por aquí. Pues eso es exactamente lo que tú estás planteando el otro día, porque esto fue una iniciativa tuya, Teresa, el tema de la importancia del filósofo, la filósofa o la conducta filosófica, ¿no? En los equipos, ¿no? A mí la primera vez que dije, aquí hay tomate, fue cuando con una beca Fulbright en el 1975, en verano, llegó a la Universidad de California en San Francisco, a un centro neuropsiquiátrico que era el Langley Porter Neuropsychiatric Center de la Universidad de California en San Francisco, en Parnassus Heights, una zona ideal de San Francisco, encima de las colinas y todo eso. Y entonces en ese momento estábamos tratando de dar unos avances en algo muy fundamental que era el momento de los hemisferios cerebrales, que cada persona, digamos, es que como que dispone de dos discos duros para en cualquier habitación que esté. Y uno es el que se encarga de las fotos y otro se encarga de las palabras. Uno va en tiempo cero instantáneo y el otro va con secuencias como el lenguaje que se forma con palabras y el verbo y toda la cosa, ¿no? Entonces, esa mezcla de lo visual con la mezcla de lo auditivo abstracto es la que crea a veces pues hasta la cultura, los chistes, la creatividad en transferencias que van de uno a otro. Por ejemplo, un mapa es de hecho una propuesta visual con unas formas, pero con unos nombres. Entonces está mezclando hemisferio visual con hemisferio auditivo. Entonces el empezar a trabajar esa situación tempranamente era clave. Y lo que estaba haciendo Kurt del equipo de empatía en el que trabajamos Wilfredo y yo, y Elizabeth Fodor era, imagínate, películas de interacciones de dos niñas, de una de 3,5 meses, otra 4,5 meses, puestas una al lado de la otra. Que ahí vamos, el lenguaje, tú verás cuánto le queda por venir. Sí, alrededor estaban las mamás y la psicóloga movilizadora y de repente grababan pues 3-4 minutos de interacción allí donde aparentemente no pasaba nada. Hasta que empezaron a verlo a cámara lenta. Y empezaron a ver entonces unos gestos que habían pasado desapercibidos a las que estaban mirando, donde de repente había movido una mano una delante de la cara de la otra había hecho una inspiración expresando pues que algo le había llegado, a continuación una cara que muestra sonrisa cuando en realidad todavía no se ha visto una sonrisa afuera porque los ojos no están todavía equilibrados y, ¿me entiendes?, y organizados para dar ese tipo de significados y de repente se empieza a crear una interacción de la que no se había dado cuenta antes en ningún escrito. ¿Me entiendes? Una interacción en personas en un momento de la vida muy temprano. Imagínate, estamos hablando de los 45 días. Resulta que por ejemplo, el sonido, a partir de la octava semana de vida intrauterina,
La criatura allí dentro ya está captando sonidos, que normalmente son la repetición del latido del corazón de la mamá. Si la mamá está tranquila, ese corazón está sincronizado durante meses y meses siguientes, los otros 7 meses a un corazón que tiene unos ritmos de latidos que responden a estados emocionales, a estresores, a ritmos día-noche. O sea, que es muy curiosas las complejidades, pues que ahora mismo ese periodo de los primeros 1000 días se pretende que las maestras, los maestros estén ahí, las investigadoras, las propias familias, en primer lugar, pues descubriendo y metiéndose más. Y la que descubrimos fue, por un lado, que la cámara lenta nos mostraba cosas que no se veían normalmente, pero la otra fue un zoom variable. O sea, como ahora se graba con mucha calidad, el equipo este de Kurt es de alta calidad, tiene mucha experiencia, de repente, pues resultaba que aquí pasaba la mano de la persona que estaba moviéndola delante de los ojos de la criatura y de repente, como a la criatura a la vez se la estaba grabando con otra cámara, pues resulta que era la mano derecha de la criatura la que se estaba sincronizando con la mano que pasaba por aquí delante en tiempo real. Entonces quiere decir que cosas que se nos habían escapado a los investigadores superobservadores desde el tiempo de quien quieras, Piaget, Freud, cada uno y los abuelos a su bola, y las grabaciones previas empiezan a encontrarse detalles muy significativos de lo temprano que es el encuentro entre las personas que crea emociones, porque claro, estamos grabando emociones que aparecen cargadas de significado para ese momento concreto, de las primeras interacciones individuales, que son las que luego configuran las futuras, porque si esas primeras van bien y hay mucha risa y hay muy buen espejo, es que, por ahí como quien dice, follow the money, pues nosotros no seguimos los médicos el dinero, lo que nosotros seguimos es el oxígeno. Y entonces lo que vemos es que cuando hay mucha risa y hay movimientos, aquello se oxigena más y los músculos están más oxigenados y el cerebro puede hacer entonces más conexiones que un cerebro asustado. Un cerebro asustado es un cerebro con poco oxígeno. Ahora, todo este conocimiento de neurodesarrollo y de intervención temprana para bebés, que lo saben especialistas en neonatólogos, por ejemplo, debería darse en secundaria, por ejemplo, en los países latinoamericanos donde las mujeres de 14 años tienen hijos, ¿no? Mujeres. Entonces, que se pudiera dar todo este tema del desarrollo evolutivo del bebé desde el vientre materno hasta los primeros 1000 días, ¿no? En secundaria, no solamente hablar del espermatozoide y el óvulo, que es lo que se da en la clase de biología, sino ampliar el conocimiento a neurología, neonatología, etcétera, incluso para enamorarse de la vida, para enamorarse del ser humano nuevamente, porque estamos en un mundo desamorado ya. El ser humano pasa a último término, el ser humano se siente acomplejado frente a las máquinas, siente que no alcanza el nivel de conocimiento que las máquinas contienen, ¿no? Y esto está haciendo que el ser humano se sienta incompetente y frustrado, como si ya no valiese frente a Oye, pues el que se siente muy competente y todo lo contrario de frustrado ha venido como una moto de África, Jesús Poveda, que nos presentó, por cierto. Sí. Ha vuelto de África como una moto, está encantado y vamos, lleno de vida. Nos hemos visto un par de veces, bueno, exuberante. Y el hecho es que precisamente está ahora con el tema de la musicoterapia. Ha descubierto Wilfredo en pleno Camerún que es que el ritmo de la vida tiene una cosa que ole, y que eso ya te da una energía de base, vamos, que te hace estar muy bien respirado. O sea, esa era una idea. Y claro, lo que dices es que efectivamente que la gente tenga más conciencia de este asunto, pues coméntalo con Jesús porque seguro que se le van a ocurrir ideas, y una de las ideas es que nosotros recibimos un premio de la universidad porque nos inventamos una reforma educativa para la Facultad de Medicina. Y de hecho estuvimos una temporada pues practicándola como una introducción. Consistía en que el primer año de la Facultad de Anatomía no se empezaba con un cadáver. O sea, en el primer año se hacen 3 meses de embriología teórica, o sea, estudiar el desarrollo pues hasta el nacimiento intrauterino. Pero son 3 meses y los que hacen el mejor examen al terminar los 3 meses de embriología
son los que luego somos jefes de mesa para explicar el cadáver a la gente a partir de después de Navidad. Empezamos en esas fechas aquí. Y entonces ya se termina el curso y ya hemos dado los músculos de ese cadáver. No, lo que nos dieron el premio no fue por eso, fue porque dijimos que los primeros 9 meses debía de ser un estudio sistemático del embarazo durante esos primeros 9 meses en tiempo real. Y que entonces habría una selección de personas que iban a tener el baby pues en comienzo de curso, y cada grupo de personas iba a tener una mamá Bueno, asignada. podemos hablar de eso con Jesús Poveda en Por otra eso, ocasión. Vamos por a eso, integrar pues al eso, tema a Wilfrido por Lanza eso. Claro, Wilfred, vamos con el sí. y poner un tema en común con Wilfredo, que puede ser pues el tema de la verdad para darle continuidad, y el tema de los bebés en desarrollo me parece sumamente importante como para darle un programa especial, muy necesario. Y para eso también Jesús Poveda se podría integrar. ¿Qué te parece, José? Claro, sí, Bueno, sí, perfecto. entonces, miren, yo proponía, a reserva de lo que ustedes propongan, que hoy demos continuidad al tema de la verdad Ajá. como necesaria, pero también la verdad como eso que hay que tratar con cuidado, porque hay que dar la verdad soportable, dependiendo de la situación en la que se encuentre una persona que a lo mejor no está preparada para descubrir que todo lo que ha venido pensando resulta que era fantasía, ¿no? Todo lo que ha venido. Entonces, es como la verdad soportable y el autoconocimiento en relación a la verdad, como la verdad como referencia, como punto de partida, como alfa y omega también me atrevo a decir, ¿no? Sí, Eh, a ver, sí, Alfredo. es un tema demasiado amplio y muy ambicioso. Tiene muchas aristas. Lo último que acabas de decir de cuánta verdad puede soportar, me acuerdo inmediatamente de la película Infidelidad. Y cuando en los trailers la vendían, decían, esta película te va a ayudar a entender cuánta verdad puedes soportar. Y la idea era que el hombre, el esposo en esta pareja, la esposa le era infiel y le van narrando, le van contando las infidelidades y él iba diciendo sí, sí, sí. Y entonces la pregunta era, ¿hasta cuándo tú vas a soportar esas verdades que te están narrando? Dime cómo narras y te diré quién eres, ¿no? Dice el adagio. Entonces, en ese aspecto, sí, la verdad tiene una soportabilidad que nuevamente me acuerdo de Milan Kundera en la insoportable levedad del ser. El ser es tan poco peso que se hace insoportable. La verdad tiene tan poco peso que también se hace insoportable. Me vengo entonces a un tercer elemento, Jesucristo. ¿Cómo dice la Biblia en la introducción, en el Antiguo Testamento? Al principio era el verbo era la palabra y la palabra era Dios. En el Nuevo Testamento habla Juan diciendo, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y su nombre es Jesús. Aparece Jesús y te dice, la verdad os hará libre. Y con ese, la verdad os hará libre, se enfrentó a Herodes, se enfrentó a Pilato, se enfrentó a todo el mundo en nombre de la verdad. Y la verdad cuesta. Decir la verdad y aceptar la verdad es un camino muy, un tránsito muy doloroso, por decir algo, ¿no? Por eso decíamos el otro día, en función de la verdad y la sinceridad y el sincericidio. Son temas. Luego aparece Kierkegaard. Por ejemplo, Kierkegaard, en esa crisis de fe, se encuentra con un Dios verdad y un hombre que, bueno, tengo mis crisis, de verdad que no sé cómo llevar adelante mi vida con una educación tan teocéntrica a través de mi papá, que ha sido un pastor, que me ha dicho cómo son las cosas, pero yo tengo mis debilidades, tengo mis fragilidades. ¿Cómo camino en este movimiento, como dice José María, rítmico de las verdades? Después viene otro tema que José María toca, como es la paranoia. La paranoia simplemente es paránus, dos verdades que se encuentran y yo no sé a cuál de las dos hacerle caso y por eso me vuelvo loco, locus loci, por eso me corro en el lugar. El loco es que se le corre la teja y no sabe a cuál de las dos hacerle caso. El paranoico tiene dos en paralelo, nus.
2, conocimiento. Ese conocimiento le digo, por aquí me atracan y por allá me asaltan. Pero ¿cuál de las 2 puertas salgo? Ninguna de las 2 porque estoy atrapado sin salida. Entonces, las verdades nos atrapan. Y termino con una última reflexión que me vino esta semana. Estamos dividiendo constantemente la vida en un análisis. Y como me dice José María, el análisis paraliza. Si analizas, paralizas. Y se me ocurrió, la respuesta al análisis es la diálisis. Si yo dializo mi día a día, si yo voy purificando mi sangre con quien me encuentro todos los días y voy rompiendo todos estos elementos, esa diálisis me ayuda a vivir a través de los griegos. De tal manera que cuando yo voy encaminado en esa búsqueda de la verdad, que no es única, sino que es múltiple y que no es mía, sino que de todo, y llegamos a una verdad consensual, porque la verdad es consensual. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Estamos de acuerdo? No. Cuando llegamos a ese consenso, que también tiene una fecha de caducidad, y por eso que la verdad, cada vez que la vamos a decir, diremos, agítese bien antes de usarse. Esa verdad que vas a decir, agítala bien, a ver si es verdad que es verdad o es verdad que es mentira. Entonces, es un tema tan arduo, y termino con Jean-Paul Sartre. La libertad es libertad para, y la verdad es la verdad para. Si no hay un para, no hay libertad. Si no hay un para, no hay una verdad. ¿Qué es lo que tú quieres conseguir con esa libertad? ¿Qué es lo que tú quieres conseguir con esa verdad? ¿Herir al otro? ¿Dejarlo mal plantado? ¿Dejarlo mal delante de todo? ¿O qué es lo que buscas en eso? De tal manera que por eso es que es tan todo el tema de la verdad, que tendríamos que ubicarnos en el momento oportuno para manifestarla. Yo diría que por ahí irían esos temas. En relación a la música, por ejemplo, la última reflexión que yo hice, eso sería en un taller. Oye, ¿con qué nota vives? Yo vivo con la nota mi, yo vivo con el mi, y del mi subo. Pero hay gente que vive en el re, una gente que vive allá abajo. ¿Con qué nota? ¿Y cuál es la clave de tu vida? ¿Es la clave de sol? ¿Es la clave de re? ¿Cuál es el ritmo de tu vida para ver dónde te ubica? De tal manera que cada uno de esos elementos que nos van armonizando la vida va a tener su dosis de verdad. Qué bonito, qué bonito. Me encanta. Vamos a retomar un poquito a Kierkegaard, si quieren. A mí me encanta Okay. cómo advierte de la verdad objetiva, pero que solamente cobra vida en el sujeto. Entonces tiene que asumirla, comprenderla, entenderla, para que al cobrar vida en sí, entonces la verdad esté, la verdad viva, ¿no? Es la verdad subjetiva, pero en consonancia con la verdad objetiva. Hasta que la asume el sujeto, cobra vida. Ahora, me gusta también de él esta parte que dice: hay que llegar a la resignación una vez asumida la verdad. Hay que llegar a la resignación y trascenderla en relación con Dios. Y entonces tú soportas la verdad por amor, que no es lo mismo soportarla por ética, por deber ser, por deber cumplido únicamente, sino soportarla por amor, por algo más valioso. Esto vale muchísimo y creo que hay que profundizar en ello. ¿Qué dices, José María? Sí, justamente por eso una de las propuestas es conseguir, ¿no? A veces se hace mucha propaganda de longevidad y tal. Vamos a conseguir que el tararí tarará longevidad. No, es que la otra cosa más que longevidad en el tiempo es expansión del tiempo presente, la capacidad del tiempo para estar como mucho más cargado de significado, que es algo casi más cualitativo que cuantitativo, hace que cuando entramos pues en una onda de estas características de lo filosófico, de ver las cosas como si dijéramos con más perspectiva, pues sería una de las maneras de decirlo, con más anticipación, pero sobre todo como con más visión sistémica. A mí la gente lista que me ha enseñado palabras que ahora dicen, pues ¿quién es la primera persona pues, que te habló de la casa inteligente? Ah, pues resulta que eran gentes que estaban, vamos, haciendo filosofía de las casas inteligentes, porque entonces nadie me había dicho antes esa palabra en los años 70. Y para este hombre, Rafael Rodríguez Delgado, uno de Granada, ingeniero de una familia de genios,
pues era evidente que íbamos a las casas inteligentes, pues como dentro de nada. Bueno, claro, dentro de nada han sido 45 años, pero que para él ya era una cosa pues de lo más normal, y entonces tú ya avisarás antes y en la casa estará ya esperándote de esta manera o de la otra, y tendrás tales temperaturas en los sitios y estará la música puesta con tal. Bien, quiero decir, pero que es quienes nos han anticipado estas cosas y de quienes podemos aprender más y saber qué es lo próximo que se está ahora mismo descubriendo, ¿no? Entonces es ahí donde justo con estos avances tecnológicos es importantísimo la inteligencia emocional, que es la calidad de las interacciones interpersonales. Pero esa se está perdiendo, esa se está perdiendo. Por eso estamos haciendo Hay esto. enormes advertencias de que hay una alteración mental respecto de la realidad. Y si no estás teniendo un conocimiento verdadero respecto de la realidad, ya tienes afectaciones mentales necesariamente. Claro, Las personas resultamos ya virtuales y sustituibles porque parecemos un monito en la pantalla, ¿no? Entonces ya es muy, muy dura la realidad virtual en cuanto a la inteligencia. No, yo lo que pienso es que todas las personas ya, la mayor parte, pues vive en una realidad virtual. Otra cosa es saber cuando uno está jugando con una cosa que se llama realidad virtual, y otra cosa es creerse que uno no vive en una realidad virtual. Una cosa es la tecnología, que es una cosa pues muy concreta y que tiene un acercamiento tecnológico, se usa durante unos minutos, hay ingenieros de esos, tiene unas aplicaciones. Y otra cosa es pretender que no se vive en una realidad virtual, llámale con minúsculas en vez de con mayúsculas, pero que la gente vive en lo que llamamos son burbujas. Cada persona vive en un mapa del mundo. Entonces la cosa es ese mapa del mundo, ¿cómo le muestra el mundo? Porque es que si a veces a la gente no se le cambia el mapa de ver el mundo, y eso es una decisión filosófica. Claro, porque entonces José, ¿cómo vamos a resolver este reto a nivel global? ¿Cómo lo vamos a resolver? Porque si la verdad nos hace libres, aunque la libertad sea limitada, porque tenemos límites intrínsecos y hay límites de convivencia necesarios también para la Pues bueno, convivencia. vamos a ver. Pues, pero si la realidad está ligada a la verdad y para llegar a la verdad necesitamos experiencia de realidad. Quiero decir que entonces pues ¿Qué empezamos clase a de criticar, experiencia hay a través del ciberespacio? ¿no? Que empezamos nosotros mismos pues a criticar los propios conceptos, sabiendo que las palabras no son las cosas y que el mapa no es el territorio y que cualquier frase afirmada pues puede ser considerada pues de distintas maneras. Por ejemplo, la frase "la verdad os hará libres" pues resulta muy complicada si tú lo que eres es un testigo protegido al cual le van a pegar un tiro como diga la verdad que tiene entre manos. Entonces, ¿qué hacemos con ese testigo protegido? Pues hombre, lo mejor que puede hacer ese testigo protegido es suicidarse. De esa manera, la gente pues ya no le va a matar porque está muerto. Pero como nosotros las cosas pues las hacemos pensando, pues naturalmente la noticia de su suicidio saldrá en la prensa. Es más, echaremos la culpa del suicidio a una sobredosis mal prescrita indebidamente por el médico, para que más en los periódicos la gente se fije más que en el suicidio del todo evidente de la persona que sea un testigo protegido al que queremos defender de que lo maten, pues se cargará el médico ese de estar unos meses en un juicio pasándolo mal hasta que por fin pues se dice que no hubo negligencia y toda la cosa. Y entonces esa persona, pues en vez de como en El Padrino, que hay uno que se tiene que suicidar abriéndose las venas en la película y asegurando que a la familia la va a tratar bien los otros porque él no va a hablar, no va a decir la verdad. Entonces quiero decir que la vida tiene mucha vidilla, que se pueden ver las cosas desde muchos ángulos, que sin duda lo que estamos afirmando es que una posición ética en la vida es fundamental, vivir de acuerdo con los criterios de verdad, de claridad, que uno pues desde donde los vea pues los va realizando existencialmente, pero teniendo en cuenta que la vida es de una complejidad fantástica. Es decir, que cada uno de nosotros, pues como decíamos el otro día, no es solo quien es en pesos y medidas,
sino el que piensa sobre esos pesos y esas medidas, y encima quién se reconoce en un nosotros en el que recibe calidad y calidez para su vida, y quiénes son ese nosotros. Y entonces ahí veíamos la importancia de que ese nosotros sea un lugar saludable en el cual pues las neuronas espejo pues están brincando, descubriendo, hay creatividad, en el fondo lo del amor es desear el bien para la otra persona, ¿entiendes? Desear el bien, pues es amar, en principio, en esa es en la que estamos, ¿no? Pero dándonos cuenta que a veces la gente pasa mucha complejidad y que la realidad no es necesariamente como nosotros la pensemos. O sea, tendemos a pensar que los demás son como nosotros sin dar margen a los demás para que muchas veces sean de muchas maneras muy particulares y que en las cuales lo primero es describirlas antes de enjuiciarlas o rechazar o afirmar, sino primero lo que decíamos también otro día, que una misma cosa es la emoción que nos produce, y esto es una reflexión filosófica, yo creo, Wilfred, que cualquier fenómeno es por un lado algo que nos puede afectar emocionalmente. Pero otra cosa es la especulación que pensando yo puedo hacer derivar partiendo de lo que me han llegado en ese momento por los sentidos. Y finalmente es la descripción de ese evento objetivo, la mera descripción, al margen de la emoción que me produjo y al margen de lo que yo luego le he añadido pensando. Describir eso que está siendo objeto de mi interés de pensamiento, pues es como algo distinto. Y las tres cosas están en el mismo hecho al mismo tiempo, y se retroalimentan, ¿no? Ah, pues claro, eso hace que la conciencia de esto nos demos cuenta de que, claro, una cierta noción filosófica nos permite más acercarnos y alejarnos del objeto, del sujeto, y tener unas pretensiones además de eso, amor a la sabiduría, quiero la verdad, me gusta esto, vamos a hablarlo, ¿no? Esa idea, ¿no? Adelante, por favor, sí. Sí. Bueno, quisiera terminar un poco con lo de Kierkegaard, en función de que una de las críticas que le hacen a Kierkegaard cuando él echa mano a Dios fue más bien de una manera temerosa. Entonces él hace una especie de fuga mundi y por miedo se ancla a Dios, se ancla a la trascendencia, se ancla a ese elemento llamándolo amor, diciendo que, como el refrán, mató al tigre y después le tuvo miedo al cuero. Que si quizás él sigue en esa disquisición, sigue pensando en eso, se separa totalmente de ese Dios de nuestros padres, de ese Dios que le enseñó su papá, y entonces hubiese hecho ruptura y va por otro camino. Pero bueno, al final él dice, no, yo creo que hay que trascender, Dios es nuestro sostén, el amor divino y la trascendencia son los que nos van a salvar, y siguió por ese camino. Es uno de los puntos que más se ha criticado cuando uno estudia a Kierkegaard en ese punto de la crítica. Ahora, hay otro elemento interesantísimo sobre la ética en función de la mentira y de la verdad. Algunos autores dicen que la mentira, cuando se hace para salvar al otro, es aceptada. Y ahí está la película La lista de Schindler. Cómo estas personas guardaron en el sótano de su casa tantas personas y se salvaron y siempre mantuvieron una mentira. ¿Está fulanito? No. ¿Está fulanito? No. ¿Tú lo has visto? No. Y estaban en el sótano. Entonces es una gran mentira para la historia y se convirtió en una salvación para mucha gente que estaban perseguida en la época de Hitler. Pero dice también este principio que cuando tú utilizas la mentira para salvarte a ti mismo, no es aceptable. Cuando es para ti, no es aceptable. Cuando es un grupo, y ahí me agarro de la palabra de José María en función del nosotros, lugar saludable, cuando ayuda o coadyuva a un grupo del nosotros como lugar saludable, se aceptan las mentiras. Cuando es simplemente para ti solo, no se acepta. Es un elemento para discutir, ¿no? Luego, hay otro principio filosófico que es que lo real es mayor que la realidad. La realidad es un pedacito del pastel. La realidad es un pedacito, pero lo real es mayor. Y lo real, como es mayor que la realidad, la amenaza. Lo real te arrincona. Lo real le dice a la realidad,
bueno, tú no dijiste tal cosa. Dilo ahora. El candidato a la presidencia, el candidato a la alcaldía, el candidato a algo, quiere llegar a ser el presidente o el alcalde o el encargado mayor de todo, prometiendo cosas. Y dice el alcalde, si ustedes me dan mi voto, yo voy a arreglar todo el problema vial de este pueblo. Le dan el voto para que él arregle el problema vial. Cuando él llega a ser alcalde, ve que no puede, porque hay tantos intereses creados en esas calles rotas que todo el mundo la amenaza. Bueno, tú no dijiste que ibas a arreglar la calle. Entonces, lo real es que detrás del hueco que hay en la autopista hay muchos intereses. Entonces, lo real lo amenaza a que no la arregla o a que sí. Mira, ese hueco mantiene y ha mantenido a tantas familias durante todo este tiempo que si tú tapas el hueco y lo tapas bien, más nunca vamos a tener problemas en eso. Y necesitamos ese hueco permanente. De tal manera que lo real amenaza la realidad. Y por eso es que cuando nosotros decimos y hablamos de la realidad, nos quedamos cortos, porque hay un elemento trasfondo, hay un elemento detrás, un elemento trascendente detrás de ese hueco, detrás de eso que tú estás prometiendo arreglar, que después te consigues acorralado y al final te pasan sus 5 años o los 4 años de gobernante y no has hecho nada, porque lo real supera a la realidad. Y eso es lo que tenemos que ubicar, dónde está la realidad y dónde está lo real. Claro, o lo que se quiere y lo que se puede, ¿no? Exactamente. Porque también aquí podemos derribar esta idea de que querer es poder. No hay falacia mayor que aquella. Querer es poder, por favor, ¿no? O tú eres el arquitecto de tu propio destino, tampoco. O sea, son unas exigencias, pero falaces, y mucha gente se las cree. Y luego no saben cómo vivir la frustración, porque no todo lo que se quiere se puede, ni tampoco somos absolutos arquitectos de nuestro propio destino. Influyen muchas voluntades y muchos factores alrededor nuestro. Sí. Yo soy yo y mi circunstancia, dijo Ortega y Gasset, y es verdad. Sí. Ahora, ayer, por ejemplo, me llegaba un mensaje que decía, no toleres tanto, porque si toleras tanto, vas a decirle a la gente cómo quieres tú ser tratado. ¿Y cuál es el tema ahorita? Tolera, ten paciencia, tolera. Y después te dice, epa, no es que vas a pasar la vida tolerando, porque entonces tú le estás diciendo a los demás, trátenme así. Y tampoco. Por eso que hay ciertas frases, como eso de que la voluntad es poder y todas aquellas cosas, que hay que, cum granus salis, ¿no? Diría el otro. Porque si no, te quedas atorado allí y estás haciendo lo contrario a lo que tienes que hacer. Claro, que yo les digo a todos los que promueven el discurso de la tolerancia, yo les digo, ¿por qué no lo cambian por el discurso de la mesura? Inviten a todo mundo a ser mesurado para que no tengamos que vivir tolerándonos unos a otros. Mejor, todo el mundo sea mesurado, pensando en el bien común y no en sí mismo únicamente, ¿no? Sí. Ahí me quedo con Adela Cortina, con la ética mínima. Ajá. No busque las éticas mayores. Vamos a arreglar el mundo. No. Vamos a arreglar esta calle. Y el otro dice lo mismo y el otro y al final son 5 calles que arreglamos. Y no estoy arreglando el mundo. Vamos a acabar con todo. Vamos a ver, como ayer decía el enfermo a otra persona, una palabra tuya bastará para sanarme. Y le dije el otro, vacúnate. Ahora, me pareció lo mejor del día. Una palabra tuya bastará para sanarme. Vacúnate. ¿Oh? Claro. También me gustaría traer al tema a Papa Francisco en esta última encíclica, Fratelli Tutti, buenísimo cuando habla de la verdad. Dice que, por supuesto, hay que ponernos en diálogo todos los actores de una sociedad, todos los actores locales, nacionales, internacionales, y encontrar aquellas claves que han mantenido viva a la humanidad hasta este momento. ¿Cómo es que y con base en qué se ha mantenido la humanidad hasta este momento en la historia? Y de ahí rescatar la verdad, las verdades esenciales que nos mantienen vivos como humanidad. Entonces, que no se niegue que hay una verdad en la que podemos coincidir, porque hay
cosas esenciales que nos han permitido llegar hasta este momento. Y él lo resume o lo sintetiza en la dignidad humana. En todos los pueblos donde se ha respetado y se ha conocido y se ha pues defendido la dignidad humana, pues se ve todavía vida, todavía se ve esperanza, ¿no? Ahora, hay una cosa interesante en el Papa Francisco, que él siempre se inspira en San Francisco de Asís. Y Fratelli Tutti es la conclusión de San Francisco de Asís en hermano sol, hermana luna, hermana serpiente, hermano perro, hermano burro, hermano gato. Todos somos hermanos. Ahora, eso es lo que decía antes José María en las casas inteligentes. El más ecológico de los ecologistas que han existido hasta ahora se llama San Francisco de Asís. Y cuando tú eres tan ecológico como San Francisco, llegas a las casas inteligentes, que es lo que decía José María, que me parece sumamente interesante el tema y el punto, porque cuando llegamos a las casas inteligentes, llegamos al Fratelli Tutti. Todos somos hermanos. O como decía Pablo VI, todo hombre es tu hermano. Así como resume Pablo VI todo el Concilio Vaticano II después del Papa Juan XXIII. Nadie pensaba quién va a sustituir a Juan XXIII. Y solamente con la frase que dice Pablo VI, cuando termina el concilio, es todo hombre es tu hermano, empieza el Fratelli Tutti. Todos somos hermanos. Ahora, ahí acaba de nombrar una palabra que sí se ha discutido mucho desde el conductismo, por ejemplo, con Skinner, la dignidad. Dignidad. ¿Qué significa? Vivió dignamente. ¿Y cómo murió? Míralo cómo murió. ¿Qué diferencia, diría Skinner, está entre que un perro lo atropella un carro y muere? ¿Y qué diferencia hay entre una persona lo atropella también un carro y muere? ¿Cuál de los dos murió dignamente? O sea, un tema a discutir es ese tema de la dignidad. Jesús Poveda acaba de llegar de África y acaba de llegar en su moto, y él habrá visto muchos elementos dignos o indignos de allá, de Camerún. Habría que ver. Sí, es un tema muy particular. A mí, yo lo diría así: ser humano en relación de amor y en comunión de amor, el nosotros, morir en el nosotros. O sea, yo recuerdo haber presenciado, y lo recuerdo vivamente en mi corazón, la muerte de un anciano en la Sierra Tarahumara. Todos los miembros de su familia, hijos y nietos, estaban en su cama, acompañando al anciano a morir, pero desde días antes se turnaban de 2 o 3 para subirse a su cama y acariciarle la cabeza, humedecerle los labios, darle un poquito de alimento, y le cantaban y alababan a Dios junto a su cama, y así todos, hijos y nietos, subidos en la cama del enfermo que estaba ya en el lecho de muerte. Entonces, esto me parece que eso es dignidad, relación y unidad en el amor. Esa es la dignidad humana. Quien no tiene relación de amor y unidad en el amor, pues no está viviendo lo propio del humano. Ahora, es un tema relativo, diría Einstein, es relativo en cuanto a que el obispo allá, de Nicaragua, murió dignamente, lo fusilaron. ¿Y es una muerte digna o cómo es una muerte? Seguro, Romero? En comunión, es que también hay que tomar en cuenta la espiritualidad. En comunión espiritual con otros, él no se sintió solo, no. Se sintió acompañado de todos los mártires de toda la historia de la humanidad y de los ángeles y santos y de uno que otro amigo, porque todos somos hermanos, todos somos hermanos, pero no todos somos amigos. Sí. Por eso, es importante, ¿no?, tener eso en cuenta. Por eso es que el tema de la relatividad está muy ligado con el tema de la realidad. La realidad es relativa, lo real está por encima y te amenaza. Sí. Pero lo que nos sobrepasa es parte de nuestra realidad y hay que tomarlo en cuenta, la trascendencia. Lo que nos sobrepasa la realidad material que podemos cuantificar. Ahí Abraham Maslow tiene su palabra, ¿no? La trascendencia y la autotrascendencia. Porque Abraham Maslow no se queda solamente en la trascendencia, sino que tú también tienes que autotrascender, no solamente en la trascendencia, que es el último punto que él analiza antes de morir,
La trascendencia había dicho y después llega y dice, no, pero es necesario autotrascender, no solamente quedarse en eso. ¿Qué nos Mucha fe. dices, José María? ¿Qué nos dices? No, es eso sí, vamos, en términos justo lo que concluye es cómo alcanzas trascendencia, que otra de las fórmulas en inglés es ego death, muerte del ego. Ajá. Puedes trascender ese punto y decir, bueno, entonces puedo tener una visión más global, como cuando hablamos de esto del tipo de personalidad, que es, bueno, vamos a conocer qué personalidad tiene cada uno, porque de esa es la ventaja que ya sé cómo miro las cosas, a diferencia de otras maneras, pero luego además la ventaja de conocer tu personalidad, pues es que solo según la personalidad hay una manera que es la apropiadamente loca para enloquecer. O sea, conociendo la propia personalidad uno puede anticipar de qué manera, pues, y si hay riesgo de psiquiátrico o no psiquiátrico, de sobredosis de psicofármacos, prescrita legalmente por quien sea, todas esas cosas, ¿no? Entonces, que la locura tiene una lógica. Pero claro, lo que es más gracioso al final es, dicho lo cual y sabiéndote tu manera de volverte loca o loco en caso de tal, y ya pues incluso transformar ese estrés en vitalidad y pasártelo bomba, que es de lo que se trata, pues entonces, o sea, reciclando esa energía para que me vaya en una cosa, pues va en la otra, es que encima ya que te mueras de la risa de tu propio yo, Sí. y lo trasciendas y veas que puede ir el mundo perfectamente, de aquella manera y no sé qué, y ahora pues a ver qué es lo que pasa luego, porque encima hay cosas de esas, pues para las que yo he oído por todo el mundo, pues consideraciones filosóficas de todos los estilos. En Canadá, pues la primera vez que vi, no sé si te conté, las auroras boreales, pues de entrada para mí, vamos, era tan increíble que pensé que esto era que el ejército canadiense tenía unos láseres con los que iluminaban infinito. Y esa noche, como había nubes, se estaban divirtiendo y dije, qué cachondos, los de los láser del ejército canadiense. Hasta que ya al rato iba en bicicleta por el medio de un bosque, una carretera, y digo, pero si son las auroras boreales. Ahí entonces ya empecé aquello, bueno, pero esto no lo había visto en la vida, porque una cosa es una foto o una película y otra cosa es que ala, están allí explotando, ¿no? Y ya cuando estoy con la gente local contándome que es que, claro, las auroras boreales, o sea, esto sería como la descripción, la emoción que te produjo y esto es la interpretación que le dan allí los locales. No es que las auroras boreales son cada vez que venimos de otro planeta, que es de donde somos en realidad, y sacamos un billete, que para comprarlo hay que olvidarse de todo lo de antes. Y se está durante el periodo Tierra, se está como si fuera una experiencia de primera vez, es divertidísimo y entonces vienen de vez en cuando y venimos. Y la entrada es con una aurora boreal allí chisporroteando cada persona. Y las salidas son las auroras que están como en la otra dirección saliendo. O sea que en realidad entramos y salimos por auroras boreales en el planeta, además de esos eventos con la mami, pues el cosmos pues nos saluda con una aurora boreal a cada uno y nos despide con otra aurora, porque ya vuelves al sitio de antes en el que ya comentarás con la gente, menudo viaje los terrícolas, ¿y dónde estuviste? En México, pero eso es padrísimo y tal, sí, quiero volver y tal. ¿Entiendes? O sea, que cada cultura, a este momento incluso del miedo máximo, acaso generador de religiones y de los miedos como el que hay ahora, que es el miedo a la muerte. O sea, yo nunca había visto en este planeta un miedo a la muerte tan excitado entre la población. Claro, la que Jesús me cuenta cuando él pregunta, oiga, ¿y de lo del COVID ustedes qué? Y dicen ellos, bueno, pero si eso es una enfermedad de blancos que viven en sitios pobres. Pero bueno, pero ¿qué está diciendo este centroafricano del Camerún? Por mucho que sea médico, ¿cómo me hacen una frase, me desmonta todo el panorama? O sea que es una enfermedad racial que afecta a los blancos que además no son ricos. Ah, pues vale, pues ya, pues perfecto. No, o sea que allí no se había muerto nadie, que ese no era el problema, que estaban a otras cosas, y que además la cosa era que estaban muy en el presente porque cuando bailan o están con alguien, pues están sintonizando con el movimiento de la otra persona y ese día, si hay de cintura, pues están todos genial con la... Muy curioso, mucha vida, ¿no? Y además mucha vida fluida, con Claro. música.
La interpretación de la realidad es increíble y también es la verdad que ellos han concebido. Una vez en Guatemala, yo tenía 34 años de edad y 2 hijos pequeños. Vi llorar a una matriarca indígena de la Sierra Altísima de Guatemala porque me preguntó, ¿y usted cuántos años tiene? 34. Ah, ¿y cuántos hijos tiene? 2. Y se queda así. ¿Y qué siembra en sus tierritas como para consolarse, no? Ya que pobre, soy muy pobre porque solo tengo 2 hijos. Ay, vaya, como sí. solo tengo 2 hijos, pues soy paupérrima para ella, ¿no? Y entonces para consolarse traga aquí saliva de dolor y me dice, bueno, ¿y qué siembra en sus tierritas? No, pues no tengo tierritas. Vaya. Se le salió una lágrima, sentía una compasión por mí impresionante la señora. Yo era la más miserable del mundo, sola, solo 2 hijos y sin tierritas. Vaya, Uf, vaya. lo celebré en grande, dije, bendito Dios que esa señora se da cuenta de su riqueza. Ah, Se da claro, que cuenta para la otra. de que su realidad es bella, rica, amplia, profunda, enorme, divina, hermosísima realidad de la señora, que asume como una verdad magnífica que le hace vivir feliz. Entonces, como tú nos has dicho muchas veces, José María, es que no importa cuál sea tu realidad, sino cómo la piensas. Sí. ¿No? Pero que eso me lo enseñaron a mí ahí en México, los chamanes, que decía uno que me es impresionante la frase, dice, el chiste está en lo que tú recalcas. Ajá. O sea, está pasando todo el rato la que está pasando y lo chistoso es lo que cada uno de nosotros tiene en cuenta como para recalcar y sacarla y darle la vuelta. Entonces dice que lo chistoso está ahí. El chiste es lo que recalcamos. ¿Piensas en lo que tienes o piensas en lo que te falta? ¿Piensas en lo que puedes o piensas en lo que no puedes? ¿Cuál es esa parte de la realidad que estás recalcando? Claro, eso es. ¿Y cómo la asumes como verdad y vida? Asumes como verdad y vida lo que no puedes o lo que no tienes. ¡Qué barbaridad! Es hacerse el harakiri, ¿no? Sí, hay, sí en una obra de Lope de Vega que se llama Los Melindres de Belisa, pues dice de repente, cree de los demás por lo que cree de sí. Y entonces ahí decía mi papá que es que se había adelantado Lope de Vega a Freud en la descripción de lo que es la proyección. O sea, una de las cosas que continuamente hacemos es poner fuera de nosotros lo que hay en nosotros. Ah, pues estupendo, porque si es bueno, fantástico. Pero la proyección, tal como la llegaba a pillar Freud, es lo que dentro de nosotros no lo queremos tener, aunque sabiendo que está por ahí, lo ponemos en el de fuera, que es el malo. Y cada vez que hablamos de un malo, estamos poniendo la parte mala de nosotros que no queremos ver en nosotros como que anda por ahí fuera y tal, ¿no? Haciendo ese recalque, con lo cual creo que es muy gracioso. Y si la víctima tiene baja autoestima, se va volviendo loca y es lo que decíamos la semana pasada, que las familias eligen a su loco de la familia, ¿no? Lo eligen porque lo acribillan constantemente, es el bote de basura. En él van echando todos los defectos y errores de cada miembro de la familia y ahí los van depositando hasta que se la cree y acaba loco. Dicen que los buenos son los que van al psicólogo, porque son víctimas de los malos que no asumen sus necesidades de autocorrección y trascendencia, ¿no? Sí. Hay un tema interesante allí con lo que decía antes José María y los locos. Nosotros nos vamos conociendo y sabemos cuáles son las posibilidades de locura. Entonces allí, con la palabra que decía antes Tere, que es la resignación, ahí entra el concepto de resignación. Cuando yo resignifico, como dice José María, tu propio yo. Entonces, cuando yo le doy un significado distinto o le doy un significado propio a mi locura, lo tomo en cuenta, lo tomo en mi mano y no me vuelvo loco, porque lo resignifico, que es la verdadera traducción de resignación. Las personas creen que resignación es, bueno, no tienes más nada que hacer, tómalo así, ya se murió, no puedes hacer nada. No, no, no. Ese punto de resignación donde yo resignifico quién soy, me va a dar a mí genialidad.
y no caigo en la locura, ¿no? Como genio y locura, como dice el libro de José María. Entonces, el elemento de genialidad me viene por la resignación de mi propio yo. Y entonces esa muerte al yo, ese ego death, se da porque lo resignifico. Y hay otra palabra clave que acaba de decir Tere, que es cuando estaba con la matrona esta de Guatemala, la compasión. El Dalai Lama dice que la compasión es la clave para salvar al mundo. La compasión, la que salvará al mundo. Y yo creo que es un punto interesante cuando nosotros nos olvidamos del punto compasivo. Yo creo que es la máxima señal para uno entrar en esa casa inteligente y en ese todo hombre es tu hermano, en ese fratelli tutti o en todos esos elementos que antes nos decía José María en función de ese nosotros saludable. Creo que una vía para el nosotros saludable es la compasión. Excelente. Me encanta la idea de convivir con nuestra propia locura, saber convivir con nuestra propia locura y la compasión. Importantísimo. De hecho, el amor debería llamarse compasión, ¿no? O sea, porque es el principio, es el nidito del amor, la compasión. La empatía. Sí. Oye, sí, exacto. Quería, fíjate, es perfecto lo que estáis comentando, porque incluso en la traducción al inglés, el resignare es lo que define la esencia de la tarea de quien hace psicoterapia, que es reframing, reencuadrar. O sea, la tarea que hace el psicoterapeuta es como que da una explicación de lo que está pasando, asumible por la otra persona, en la cual hay más significado vivible. No hay que cortar la cabeza a nadie, todo el mundo tiene sitio, como que todos hacen win-win. Y además hay unas explicaciones donde todos como salvan la cara. Entonces, y claro, yo ahí firmo. Pero el chiste es eso, que la esencia para ser buen psicoterapeuta es como que encuentra, al caso de a través de la empatía, de ponerse en los ojos de cada uno de los participantes, pues una parte en el esquema para que cada uno vaya reencuadrando, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, pues me está resultando especialmente interesante ahora reencuadrarme con mis propios hermanos con los que hacía años y años que no convivía. Pues han pasado muchas cosas en el planeta y de repente pasamos 5 días juntos y pasaron unas cosas, recuerdos graciosísimos, conexiones, reencuadres, sumamente salutíferos además, porque se gana mucha visión, ¿no? O sea que sí, sí. Qué importante, porque para sanar a un yo necesitas su nosotros, como tú dices. Claro. El sistema completo y hay que revincularlos sí. Y hay que reencuadrarlos a todos. En los problemas definidos, eso, en la medicina como el arte de acompañar con palabras griegas a la tumba, ¿no? Pues la más peligrosa de los diagnósticos que manejamos en psiquiatría, pues es esquizofrenia, ¿no? Claro, si ya ese te lo cuelgan en cualquier momento, maníaco depresivo y tal, pues ya pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces la idea es cómo transformar esa energía o ese problema en vitalidad. Y es ahí donde es importante el reencuadre, ¿sabes? El verlo de otra manera, el transformar. Perdona, adelante, Wilfred, por favor. Sí, es que muy interesante, José María, el reframing, este reencuadro, porque precisamente en el libro que leímos juntos, como la antifragilidad, el tema fundamental para que tú seas antifrágil es mediante el otro. Tú no puedes ser antifrágil tú solo, per se. Necesitas al otro. Y entonces el autor nos habla de Hércules. Hércules, que es el Dios, que tiene que demostrar que es Dios y hombre y todas aquellas cosas, y le ponen esa fortaleza, y le ponen todas las pruebas, que son 12 pruebas para que Hércules demostrara que era el hombre y era Dios. Y ahí está la pelea de Hércules con la Medusa. La pelea de Hércules con el monstruo de 1000 cabezas. Y entonces sucede que Hércules le quitaba la cabeza y le salían 2. Cortaba cola y le salían 2. Entonces se multiplicaba a cada corte cuando él lo hacía solo. Sucede en la mitología griega que pasa un primo que va a hacer un mandado a la bodega próxima. Y él le dice, oye, ¿para dónde va? Voy a hacerle un mandado a mi mamá que está necesitando
harina pan para hacer las arepas. Sí, sí, Entonces, él le dice, oye, necesito tu ayuda. Este monstruo no lo puedo matar yo solo. Necesito que mientras yo corte tu criogénico, tú quemes. para que no se reproduzca allí, es verdad que no se reproduzca esa cabeza en dos. Entonces, yo corto y tú quemas. Corto Sí, y quemas. Cicatriza rápido. Cicatriza. Sí. De esa manera, Hércules acaba con el monstruo. Pero cuando él se presenta frente a los dioses, le dice, listo, ya la tarea está cumplida, maté al monstruo. Y le dijeron, no, tú te la tiras de vivo. En equipo. Eras solo que tenías que matar al monstruo y te ayudaste con el primo que pasó por ahí. Así que hiciste un trabajo en equipo, y aquí viene la solución de la antifragilidad. En equipo somos frágiles, antifrágiles, solo somos frágiles. Entonces le dicen, es verdad, lo mataste, pero with a little help for my friend, con una pequeña ayuda de tus amigos. De tal manera que la lección es, si tú quieres acabar con el monstruo, si tú quieres, familia Poveda, únanse, conversen y verán qué cosas van a salir más adelante a través del diálogo, a través del encuentro, a través de la palabra, que vas a conseguir ser más triunfante y más exitoso que haciéndolo en solitario. Es como que te preguntan, ¿tú quieres ir más rápido o menos rápido? Si quieres ir lento, hazlo solo. Si quieres ir de una mejor forma, hazlo en compañía. De ahí que sale la antifragilidad en los equipos de alto desempeño, porque se unen, se fusionan, vienen todas las ideas y empieza a salir eso. Ese reencuadre me parece sumamente importante y es un punto adicional que podíamos con José María discutir en otro momento, y es la antifragilidad. ¿Cómo soy yo en mi familia antifrágil y cómo soy yo frágil sin mi familia, sin la comunicación, sin el otro? Aunque sea Hércules, pero también necesitó la ayuda de otro para acabar con el monstruo. Excelente. Y además hay que hablar, a ver si podemos profundizar sobre esa lealtad de consanguineidad que debe existir de alguna manera por la historia familiar, por todos los antepasados, aunque sea de modo invisible, pero es una información que queda registrada. Y algo hay que los hermanos se quieren con todo el corazón y aunque discuten y se pelean, en momentos difíciles se ayudan. Entonces también habría que pensar un poquito sobre esa lealtad invisible a veces y por largo tiempo. Es el título, estás contando el título de un libro de éxito de un psicoterapeuta de la familia que se llama Bostolomei Nagy. El libro se llama Lealtades Invisibles. Ándale. Puedes encargar en la Gandhi. En la Gandhi muy lo bien. Pues mira, sí, creo que podemos hablar también de eso y para recuperar el amor por la familia y buscar la unidad en la familia. Es que ahí... Ahora, ahora es un tema... Perdón. Es un tema, Tere, demasiado profundo porque nos vamos a meter entonces en las constelaciones familiares. Ah, sí, claro. Y uno de los puntos que quieren sanar en las constelaciones familiares son las lealtades, que no son ni falsas ni verdaderas. El tipo es asesino, sí. Lo que pasa es que él es leal al abuelo de la tatarabuelo que fue asesino. Ah, sí. Entonces, ¿cómo eliminar las taras? ¿Cómo eliminar esta lealtad de que tú estás siendo leal a un abuelo, un tatarabuelo, que en tu familia fue asesino? Entonces, el tema de la lealtad se las trae, porque muchas veces esa locura que decía José María es simplemente estamos siendo leal a una tara mental familiar, que es el tema de la lealtad. Sí, yo me refiero al otro tipo de lealtad, pero hay que abordar ambos, ¿no? Esa lealtad amorosa de que hay que amar a quien pues comparte contigo la historia familiar, pero también ayudarse juntos a superar todas esas taras generacionales. San Juan de la Cruz. Si das lealmente sin esperar nada, lo conseguirás todo. Eso, esa es la lealtad en el amor, en el sin miramiento humano, sin el utilitarismo de que hoy por ti, mañana por mí, sino si das lealmente sin esperar todo, lo conseguirás todo. Yo creo que
Sí, porque ahí está la libertad también del amor, en la incondicionalidad. De otra manera te vuelves esclavo, dependiente y luego codependiente. Muy mal. Bueno, hay mucho de qué hablar. José María, ¿con qué cierras? Ya se nos acabó el tiempo. ¿Con qué cierras? Bueno, pues por un lado la importancia de que cada momento es un momento fresco, nuevo, lleno de energía y que realmente cuando tú estás bien te es más fácil que todo lo que has aprendido, que es mucho, en ese momento como que hable por ti. O sea, que necesidad de que el cuerpo piensa mucho por sí mismo, tiene muchas elaboraciones que a lo largo de la vida pues tenemos y que entonces si conseguimos tener buena relación con nosotros mismos, tenemos interés en mejorar y tener lo mejor en la relación con las demás personas y tenemos realmente pues un afecto a nuestro entorno físico, porque la vida se vive en esas tres relaciones. Entonces la filosofía mía de la vida es que no existen cosas, la mente, el cuerpo, no sé quién, no. Existen relaciones y las tres relaciones son la tuya contigo, la tuya con las personas, en las cuales las que estén en la categoría de nosotros, pues es como ya estar en la nube perpetua. Y luego están las terceras relaciones, que es con los objetos, con las cosas, con la temperatura, con las cifras, el dinero. Entonces, que deseando que continuemos en esta idea de cómo mejorar esas tres relaciones para que nos resuenen más, donde claro hay cosas fundamentales que solo una persona las puede hacer por sí misma y sobre todo tener lo que estamos viendo con Wilfredo de la autoestima y la otra palabra ya de cierre es autoconciencia emocional. O sea, la esencia de la inteligencia artificial, que hace mucha falta en momentos de expansión de inteligencia artificial, hace falta inteligencia emocional. Pues el núcleo de la inteligencia emocional es la autoconciencia emocional, o sea, mentalmente reconocer en qué emoción estás montada o montado en ese momento. A partir de ahí ya puedes saber si es alegría o es rabia o es tristeza o es miedo o es una multiplicación exagerada de una de ellas, ¿no? Entonces la autoconciencia emocional pienso que es una clave fundamental, es bueno sobre ella darle vueltas a las cosas y es muy enriquecedora porque como hay tantas emociones pasando, si además las saboreamos con conciencia, pues estamos con más salsa en la vida. Muy Gracias. bien. Gracias. Gracias, José. ¿Tú con qué Sí. cierras, Wilfredo? Yo voy a seguir el hilo conductor de José María con la red de relaciones. Estoy perfectamente de acuerdo con él y con Maturana y Valera, el autopoiesis. No somos, no somos seres humanos si no nos comunicamos. Y termino entonces con esa red de relaciones con un poeta venezolano llamado Andrés Eloy Blanco, con una de sus mejores poesías que se llama Coloquio bajo la palma. Y en un momento él dice, al final lo que hay que hacer es dar más y no decir lo que se ha dado. Y después irlo alumbrando. Creo que esto es máximo. Dar más es la relación, la relación, la relación. Dar más y no decir lo que se ha dado. Que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. En eso me parece que es fundamental. Magnífico, magnífico. Pues yo me quedo muy agradecida y cierro con esto, con un agradecimiento enorme y con la esperanza de volvernos a ver la próxima semana y seguir hablando de la vida. Hablaremos de emociones, hablaremos de relaciones, hablaremos de autoconocimiento, hablaremos de, según nuestra personalidad, qué tipo de patología mental podríamos tener, ¿no? ¿Quiénes son las personas tendientes a la paranoia o a la obsesión o al miedo o a la tristeza, a la depresión, etcétera? Bueno, Y pues... la enseñanza, Tere, y la enseñanza que nos da cada patología, porque tú puedes aprenderle paranoico, tú puedes Claro, aprender, cada uno de ellos tiene una enseñanza, claro, no solamente patos, como dice José María, claro. sino que también hay un elemento de leticia, hay un elemento de felicidad, Mira, hay un claro. elemento que te pone sobre aviso de que te puede pasar. Un maníaco depresivo te puede poner en alto para que, epa, puede pasar esto. O sea, no todo es tan malo como decía el programa que... No todo es tan malo. No, y un ejemplo de esto es el autismo, por ejemplo, nos enseña muchísimo, muchísimo. Claro. Así que bueno, pues muchísimas gracias y pásenla bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la Igual. próxima. Gracias, José María. Un abrazo, Tere. Ah, Gracias. Un abrazo. gracias. Bye. Gracias. Chao, bye bye.